La casa 4, pues cuando hablamos de las casas, hablamos de una división de la Tierra por las horas del día. La casa 4 realmente es el bajo cielo, la medianoche, donde termina un día y arranca uno nuevo. Por lo tanto, va a estar cargada de estos símbolos, de los finales e inicios, de la parte más íntima y privada, como lo que sucede a medianoche. Estamos tratando de conciliar el sueño, estamos con nosotros mismos. Pues hoy, en nuestra serie de casas, el turno es para la casa 4. Muchas gracias, José Alberto, por estar aquí con tu presencia Juan y Carlos, bienvenido. un abrazo a todas y a todos. Bueno, pues vamos a hablar entonces de los planetas. Esta vez no vamos a obviar el eje nodal y Quirón, que nos quedó haciendo falta en la casa 3. Vamos a tener presente ellos. Eh, José Alberto, ¿alguna pequeña introducción para hablar de los planetas en la casa 4? Bueno, la casa cuarta es, como has dicho tú, es el nadir, lo que llamaban el punto del nadir, que es justo si nos ponemos de pie en donde estamos cada uno en nuestro rincón de la Tierra y trazamos una línea hacia abajo, esa línea va a apuntar hacia el nadir. Es decir, es lo que tira de nosotros hacia abajo, tira de nosotros hacia el pasado, hacia los orígenes, y claro, y es nuestra base de sustentación, no olvidemos esto, es donde hacemos pie, pues tenemos la expresión español hacer pie, ¿no? Y cuando no hacemos pie nos sentimos un poco, oh, no hago pie, estás un poco, yo diría, de algún modo te desestabiliza, ¿no? Entonces, claro, todos el punto donde hacemos pie, desde donde iniciamos ese viaje que nos va a llevar al medio cielo, que nos va a llevar al lugar a donde tenemos que llegar. El medio cielo es la posición a la que tenemos que llegar a nivel social, a nivel, si quieres, un poco mundano, pero claro, esa posición se alimenta de esta otra. Es como cuando lanzamos un cohete a la Luna, a Marte, a donde sea, se lanza desde una base en la Tierra, por eso se llama la base espacial. Fijaros, la palabra base es, de nuevo, es la casa cuarta, ¿no? Entonces, la casa cuarta es fascinante porque no se ve, no se ve, pero sin ella no llegamos a ningún sitio. Y todos los planetas que están ahí en casa cuarta mmm, van a actuar desde abajo, desde la oscuridad, desde la profundidad, nunca van a actuar de forma abierta, transparente, diáfana. No, van a actuar desde el fondo de la noche, ¿no? Con los planetas que tienes en el medio cielo, un Sol en el medio cielo, un Marte en el medio cielo, enseguida lo ves, ¿no? Ahí está, todo el mundo ve que este hombre está haciendo muchos vídeos y tal, tiene Marte en el medio cielo, está ahí militando y tal, o el Sol, ¿no? De algún modo que atrae a los demás hacia esa posición, ¿no? Pero los planetas en el fondo del cielo no se ven, no se ven, ¿no? Si tienes, por ejemplo, como yo, Marte en el fondo del cielo, la gente dice, qué majo eres, qué afable, qué atento, y digo, tú no me conoces en casa. Sí, claro, ese Marte sale en casa, lógicamente. Ahí no te conocen, no tienen ni idea de lo que ese Marte puede dar de sí, ¿no? O sea que es muy interesante, los planetas en la casa cuarta, tú no los ves. Incluso la propia persona le cuesta mucho contactar con esos planetas, ¿eh? Se escapan. Como todas las casas de agua, van a actuar de forma muy inconsciente, ¿m? Muy a través de los sueños, del inconsciente familiar, colectivo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, Y además, fíjate que también la actuación de la casa 4 se ve sobre todo en la madurez, ¿no? Se habla, en la astrología antigua se habla del final de la vida, pero podríamos decir desde la astrología psicológica que a partir de los 40 se empieza a notar mucho más la casa 4. Fíjate cómo a partir de los 40 empieza uno a hacer procesos psicoanalíticos, a hacer búsquedas interiores, a reconocerse. Esos son todos temas de casa 4. Entonces, tener varios planetas en casa 4 representa tener herramientas de autoconocimiento, de alguna manera tener esos dioses eh, para poder navegar ese mundo oculto que no reconocemos a simple vista. sí, es un poco el darse cuenta de que hay alguien aquí dentro,
los planetas que tenemos en casa cuarta son el alguien aquí dentro y efectivamente hay un repliegue sobre sí mismo para ver quién hay ahí dentro, que es fundamental porque sin esa conexión con quién está ahí dentro, de cuáles son mis fuentes, es como las raíces. Un árbol, las ramas, claro, las ramas son la casa 10, ¿no? Las hojas que llegan hasta el cielo, ¿no? Pero las raíces es la casa cuarta y sin raíces el árbol se moriría. Entonces necesitamos bajar a las raíces y de hecho tú fíjate que si a un árbol le cortas ramas, le vuelven a salir nuevas ramas, pero le cortas las raíces y lo has matado. Claro, por eso es tan importante la casa cuarta, porque de ahí está la fuente vital. Le puedes cortar las ramas y dices, bueno, ya echaré otras. No pasa nada, pero claro, las raíces no. Es hermoso esa analogía que haces con el árbol porque sin duda alguna nos pueden quitar todo alrededor, economía, trabajo, familia, todo. Pero si tenemos unas bases sólidas, nos reconocemos a nosotros mismos, volvemos y nacemos y volvemos y generamos recursos y valores importantes. Claro. Eh, José Alberto, y además, cada vez que hay un tránsito, sobre todo de transpersonales o de sociales, a la casa 4 es un activador de procesos que están buscando que nos reconozcamos a nosotros mismos, que reconozcamos esas raíces, esas bases, ¿no? Totalmente. Luego lo veremos con los transpersonales, ¿no? En cualquier casa, los transpersonales te sacan de tus casillas. Urano te deja en el aire. Urano te hace perder pie. Neptuno te hace perder el sentido de los límites, ¿no? Y Plutón, bueno, pues hace que la Tierra se abra bajo tus pies. Con Urano pierdes pie y con Plutón pierdes, lo pierdes todo. De alguna manera te precipitas en un abismo, ¿no? Luego cuando hablemos de Plutón lo veremos. Plutón en la casa cuarta, ¡buf! Bueno, en cualquier sitio, pero en la casa cuarta es realmente la imagen del abismo. Mi casa era un abismo. Es un poco esta imagen de bajo al sótano de mi casa, abro una puerta y es el infierno, sale el mismísimo Satanás a recibirme, ¿no? Bueno, arranquemos entonces con los planetas. Arranquemos por el Sol. Un Sol en casa 4, ¿no? El Sol en casa 4 tendría una similaridad a un Sol en Cáncer. Precisamente por eso esta charla la estamos haciendo durante el Sol en Cáncer para darle un poco más en ese clima, esa sustancia. Un Sol en casa 4, uno podría decir, no, pues el brillo del Padre, sí, pero curiosamente es la ausencia del Padre, porque es la ausencia del Sol de medianoche. Y es curioso porque si hablamos que el Sol es el héroe solar que necesita unos retos para activar su sustancia individual, pues por supuesto lo que va a encontrar un Sol de casa 4 es un hogar con una serie de dificultades y con una serie de ausencias para empezar a sacar su heroísmo y su necesidad de crear hogar, familia, raíces. Sí, digamos que el Sol en la casa cuarta efectivamente es una búsqueda, yo diría, es una búsqueda profundísima de ver quién soy yo. Claro, el Sol es quién soy yo, qué héroe soy, porque el Sol es nuestro héroe interno. Y si se encuentra en la casa cuarta, lo vamos a tener que buscar en la casa cuarta, es obvio. Entonces vamos a tener que hacer este viaje de vuelta al pasado, de resignificación del pasado, y de resignificación de qué era el sol, quién era mi padre, por ejemplo, qué era mi padre, el padre ausente muchas veces, cómo construir un sol sobre la base de un padre ausente, ¿no? Entonces, y ahí existe, hay dos peligros, a mi entender, muy fuertes con el sol en la casa cuarta, que son las dos, diría, las dos polaridades que se puede dar, ¿no? Que una es, me identifico, la identificación ciega, total, automática, con los valores paternos. Me identifico con quién fue mi padre o con quien yo creo que fue mi padre. Y si no tengo padre, pues me identifico con mi patria, me identifico con tal, con cual lo vemos mucho, ¿no? En los cuerpos de élite del ejército están llenos de huérfanos. Están llenos de huérfanos. Yo que he estado en ese ambiente, os lo puedo decir, están llenos de huérfanos. ¿Por qué? Porque la idea de patria, daos cuenta que etimológicamente patria y padre tienen la misma etimología, la idea de patria es muy seductora, porque es un padre.
es un padre, te ofrece una serie de valores y de imágenes, de arquetipos que son paternos y que tú compras. Entonces te conviertes en un patriota. Es muy peligroso. Es muy peligroso, ¿no? Y luego y la polarización, porque ahí estás comprando una identidad, que es el sol, claro, pero estás comprando una identidad que ha fabricado alguien para ti y que luego, lógicamente, la pueden manipular, como de hecho se hace, a su gusto, ¿no? Y la segunda es lo contrario, rechazo a mi padre, rechazo a mi padre. Pero claro, ahí hay un problema también, y es que tu padre es tu padre. Te guste o no te guste, tu padre es tu padre. La vida ha hecho que tu padre sea tu padre y no es por casualidad, no ha sido un capricho. La vida no hace nada por capricho ni por casualidad. Todo tiene un encaje, todo tiene un sentido, ¿no? Entonces, de algún modo, te guste o no, vas a tener que bajar y encontrarte con ese padre que no te gustó y resignificarlo, ¿eh? De algún modo, porque si no, si te posicionas en el rechazo, te estás saliendo de las energías matrices, porque finalmente el encuentro de tu sol va a pasar a través del encuentro del sol de tu padre y de tu familia, y yo diría de la misión de tu familia, porque eso es un sol en la casa cuarta. ¿Cuál es la misión solar de mi familia, no? O sea, pues es una casa muy mística y muy compleja, jodidamente compleja la casa cuarta, ¿no? El sol, vamos, sí. Bellísimo ese análisis. Solo le sumaría eh, que requiere tiempo, ¿no? Porque como los planetas en casa 4 son inconscientes, están en la medianoche individual, entonces esto requiere madurar tiempo para ir recolectando lo que soy, para poder definir esos procesos de individualidad que no son tan fáciles allí. Mm. Sí, de hecho hay un brío, con lo que tú decías, en la segunda parte de la vida, los soles en casa cuarta, en la segunda parte de su vida, cuando ya han encontrado el auténtico padre interior, que son ellos mismos, lógicamente, o ellas mismas, eh, nacen con un brío enorme y son capaces de realmente resignificar a toda la familia, de hecho, de dar sentido a toda la familia, de apoyar a toda la familia y de ser la luz de la familia, porque un sol en casa cuarta literalmente es eso, es la luz de la familia, ¿no? De algún modo. Otro factor que tiene los planetas en casa 4 o en casa 10, como son son dos de los puntos cardinales de nuestra propia vivencia en este mundo, eh, generan individualidad, por supuesto, pero también esos planetas que están en casa 4 o en casa 10 están rodeados como de una luminosidad. Es como si, como representa ese eje de lo paterno y materno, entonces se rodea a los planetas que están ubicados allí como si fueran dioses, los dioses que me dieron la vida. Entonces, tener el sol en casa 4 es como tener una expectativa de que mi papá debería haber sido y habría tenido que ser de estas maneras, pero es un humano, ¿cómo es posible? ¿Sí? Entonces, es muy importante cuando tenemos planetas en casa 4 o en 10 humanizar las figuras parentales, apreciarlos como seres humanos erráticos del común y bajarlos de esa nube de que son dioses. Sí, que son falibles como tú. ¿Eh? Totalmente, sí, sí. Bueno, la luna, hablamos de la luna. Muy bien, arranca con la luna, mi querido José Alberto. Pues la luna es curioso, ¿no? Porque la luna, daos cuenta que la luna es el lugar de escape, es el lugar en el que te refugias cuando las cosas te van mal, instintivamente, ¿no? Y esto lo vemos cuando alguien está en peligro de vida, a mí me ha pasado, ¿no? ¿Qué gritas? Gritas, mamá, mamá, ¿no? Lo ves con la gente que agoniza, con la gente que está en peligro de muerte. Mamá, es el primer grito, es normal, es decir, llamas a tu luna, de algún modo. Sabes perfectamente que tu mamá no va a venir, porque a lo mejor hasta está muerta y todo, ¿no? Pero bueno, dices mamá, o ay madre, madre mía, decimos en castellano, ¿no? En español, la madre mía. Entonces, eh, claro, una luna en la casa cuarta es muy peligrosa en el sentido de que es una luna increíblemente involutiva. ¿Mm? Que no, esto no es malo, si somos conscientes de ello. Es una luna que en cuanto nos vayan mal las cosas, nos vamos a refugiar en mamá,
en la lengua materna, la comida materna, el país materno, todo esto, ¿no? Esto, ¿no? El que los británicos, por ejemplo, tienen un dicho que nosotros afortunadamente no tenemos en español, que es el back home. Back home. Ellos están todo el rato, cuando viven como expatriados por el mundo, siempre dicen, back home, diciendo, en casa todo es mejor. Siempre dicen el back home, en casa todo es mejor, ¿no? Y es terrible, ¿no? Porque eso es la luna en casa cuarta, en casa todo es mejor, ¿no? Entonces es un poco el peligro de la luna en casa cuarta, ¿no? Eh, Luego lo que tienen de bueno es que van a ser increíblemente finos, sintonizando con los movimientos emocionales en la zona de proximidad emocional, en la familia, en la gente que les es cercana, pero también pueden llegar a recluirse muchísimo. Es una luna muy anacoreta, muy ermitaña, ¿no? Muy decir, me quedo aquí, no me muevo porque ya me han dado muchos palos y tal. Y si es además una luna en la casa cuarta en Escorpio, ya ni te cuento. Buah, ahí ya. Eh, Sin duda tienen una gran capacidad para encontrar a nivel de su hogar y su casa una serie de actividades que los renueven. Es como si ser introvertidos les da una sustancia de confort, de sí. Por lo tanto, para una luna en casa 4 es muy importante tener unas rutinas de descanso en el hogar, encontrar como que los nutre y que los restaura, ¿sí? Eh, También fíjate que es como si fueran una esponja de la casa. Yo creo que la luna en casa 4 no hay secreto que se escape, porque si no lo saben conscientemente lo están percibiendo. Es como si tuvieran ahí una conexión con ese contorno, ese inconsciente colectivo del hogar, de la casa. Sí, no, no, es una luna efectivamente que en casa además se muestra increíblemente, yo diría, hipersensible a las cosas de la casa. Y son lunas que están siempre, tú los ves cuando tienes que vivir con ellas, cosa que me sucede a mí, cuando tienes que vivir con una luna en la casa cuarta, somatizan absolutamente todo, están siempre y luego te das cuenta que en cuanto salen de casa están de maravilla, radian, tal, pero cuando están en casa, no, es que estoy, me siento mal, fíjate, es que necesito descansar, es que no sé qué. Es normal, ¿no? Porque esa luna en casa cuarta está de algún modo haciendo toda su curación, su reposo ahí, ¿no? Luego hay una cosa también, la luna, date cuenta que es el planeta más móvil de todos. Es el más móvil, ¿no? Entonces, claro, una luna en la casa cuarta es una luna que es también muy culo inquieto a nivel de casa. Dentro de la casa se están moviendo siempre de un sitio a otro. Un día están sentadas, ponen su despacho aquí, otro día allí, otro día allí. Dice, pero no te puedes estar quieta. Deja tu despacho allí, deja tu tal, no, despacho móvil, o si no se mueven de casa en casa. Y tal como la luna, igual que la luna, dan vueltas así, van recorriendo todos los rincones de la casa, ¿no? Sentando sus reales por aquí, por allá, y luego cuando se han cansado esa casa, a otra casa y tal, ¿no? Pero bueno, ya que es normal, es la dinámica de la luna, es dar vueltas, ¿no? Eh, Fíjate, un último tema y es que la luna en casa 4 necesita tener sus grandes tesoros del alma en un punto secreto, ¿sí? Es algo así como en mi casa hay un espacio donde solamente puedo tener acceso yo, donde tengo esas fotos que me invocan, esos procesos del ayer. Sí, Y sí, yo me suena mucho eso, ¿no? Las cajas secretas, que no toques esa caja, no toques esa caja. ¿Y qué pasa? Que son cosas mías y tal. Digo, oh cielos, la lista de amantes o algo así. No, 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 son fotos de la familia, cosas de estas, ¿no? Sí, sí, es cierto, sí, es la caja secreta. A la luna también le gusta meter esto en cajas, ¿no? En protegerlo. Bueno, hay que conocerlo, ¿no? Y así puedes vivir con ellos con relativa armonía. Lo cierto es que estar cerca de una persona con luna en casa 4 o en cáncer es, eh, es muy fértil. Es decir, fíjate que al lado de los ríos siempre hay vida. Y tener la luna en casa 4 es como tener la fuente de la vida propia en su ser. Mm, Entonces va a generar
contornos de vida alrededor. Uno se va a sentir nutrido por estas lunas también. Totalmente, totalmente. Sí, sí, pero únicamente va a ser donde si tienes en tu casa una luna en casa cuarta, pues va a haber mareas en tu casa. Va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar. Hay cosas que estaban tapadas que luego van a quedar destapadas, las cosas se van a mover, todo esto, ¿no? Sí, es una posición muy lunar para la luna, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, te tienes que preparar para vivir una vida doméstica muy lunar, muy fluctuante, muy errante también, de algún modo, ¿no? Bueno, perfecto. Pasamos entonces a Mercurio. Mm, sí, Bueno, por último, un paréntesis aquí que cuando estábamos hablando del Sol en casa 4 también es similar a tener a Leo en cúspide de casa 4. mm, Y cuando hablamos de la Luna en casa 4 es similar a tener a Cáncer en la casa 4. mm, Ahora que vamos a hablar de Mercurio en casa 4 es similar a tener a Géminis o a Virgo también en casa 4 en cúspide. sí, Mercurio en la cuarta es un raro habitante de la cuarta, ¿no? Mm, Porque, claro, Mercurio yo diría, el invento del todo, el invento de Apolo para crear la ilusión de dualidad. Entonces, claro, Mercurio es el gran dualizador y de ahí que esté relacionado también con lo que llamamos hoy en día la inteligencia, que quizás en el futuro cambie. Hoy en día la inteligencia sigue siendo muy mercurial. Pensamos que la gente muy mercurial es muy inteligente, la gente que asocia, la gente que tiene un verbo fluido y fácil y todo esto, ¿no? Es una inteligencia, yo diría, mercurial, ¿no? Entonces, claro, van a, de algún modo, claro, un planeta en una casa significa que hay, sobre todo un planeta personal, significa que hay un habitante persona, que hay una persona en esa casa, probablemente el padre o la madre o alguien, eran mercuriales, hablaban de forma fluida, se expresaban, o eran mercaderes, o eran artesanos, o si vas todavía más yo diría un significado más profundo, había un padre dual, había dos padres, por ejemplo, y no voy más allá del tema, pero podía haber dos padres, ¿no? El real y el oficial y el biológico, por ejemplo, ¿no? Puede haber una doble nacionalidad, por ejemplo, porque claro, la casa cuarta es la pertenencia, ¿no? Entonces puede ser que tú digas con Mercurio ahí, Mercurio es pragmático, ¿no? Me interesa tener tal y cual pasaporte, ¿no? Bueno, pues puede haber una doble pertenencia, puede haber una casa dual, puedes estar viviendo en dos casas al mismo tiempo. ¿Sí? Este tipo de cosas, ¿no? Pero puede haber, efectivamente, hay una intelectualización, porque Mercurio en la casa cuarta significa de quién va a hacer este viaje hacia el centro, hacia los orígenes. Va a ser Mercurio. Va a ser Mercurio, que puede ser muy fecundo. Puede ser alguien, por ejemplo, que escriba mucho sobre ese viaje, que te lo describa muy bien, ese viaje a la interioridad, al encuentro con las emociones. Claro, es un Mercurio que va a tener que aprender a manejar una materia que va a ser emocional, cosa que Mercurio no sabe siempre hacer bien. Eh, sí, fíjate que incrementando un poco en esa ampliación que estás haciendo, eh, como Mercurio también es como aprendo al estar en cáncer, para poder aprender algo necesito empatizar mucho con eso o necesito sentir que ese concepto me va a nutrir el alma y ahí sí lo aprendo, si no, no lo aprendo. Por otro lado, también representa, sí, ese padre o esa madre que fueron intelectuales o que fueron profesores o que tuvieron que ver con el comercio, con que tenían una tienda. Incluso un Mercurio en casa 4 puede ser que mis papás tenían una tienda y me llevaban en el coche a la tienda para verlos atender y veía cómo le daban atención a todo el mundo y no a mí, con Mercurio allí. Entonces buscaba llamar la atención con ese Mercurio, ¿no? Eh, Otro factor también es como eh, necesito desglosar, sintetizar la psique, la estructura de dónde vengo. Entonces, con Mercurio allí enfatizo en hacer el árbol familiar, en saber de mis ancestros, en cómo profundizar un poco quiénes eran y darles nombre.
segmentar. Fíjate que es que precisamente es muy antagónico porque Mercurio contrasta, ponen referencias. Y Cáncer y la casa 4 es la medianoche, es donde todo es una sola sombra, donde todos los gatos son pardos. Mm. Por eso está, digamos, en un sitio que no es el suyo. Sin embargo, se puede volver un analista de la psique, de lo más profundo, de los sueños, de aquello que, que no es claro y que busca clarificar con un Mercurio allí. Sí, va a ser un... Mercurio es muy curioso, ¿no? Entonces va a ir curioseando, por ejemplo, en el árbol genealógico, en las relaciones familiares. eh, y lo que pasa es que, claro, un Mercurio en la casa 4, Mercurio, ¿qué es lo que hace? Pasear, fundamentalmente, es el planeta paseante, ¿no? Entonces, pues está en casa cuarta para que esté tranquilo, para que todo vaya bien. Claro, un Mercurio en casa cuarta no le podemos decir, mira, estate aquí quieto en casa, no te muevas, no leas, no llames por teléfono, ¿no? No. Es un Mercurio que tiene que pasear en la casa. ¿Mm? Y que puede resultarnos muy útil porque va a sacar del polvo documentos, etcétera, etcétera. Va a saber leer, claro, Mercurio es sé leer, va a saber leer el pasado. ¿Mm? Va a ser, de algún modo, también va a tergiversar, puede mentir, etcétera, etcétera, ¿no? Mercurio, ah, su concepto de la verdad es muy plástico, ¿no? Entonces, claro, puede, depende, sobre todo dependiendo de qué signos, ¿no? Puede ser increíblemente plástico, ¿no? Mercurio en Géminis o en Sagitario puede ser súper plástico. Ahí tienes a Boris Johnson con su Mercurio en Géminis, ¿no? Que ha sido víctima de sus propias 200.000 mentiras, ¿no? O un Mercurio en Sagitario que no va a tener ningún problema en embellecer una historia, porque ¿cómo vamos a dejar de contar una historia y no embellecerla un poquito, no engrandecerla un poquito, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Mercurio, dependiendo de dónde esté, va a necesitar mucha flexibilidad, ¿no? Y en la casa cuarta también. La casa cuarta va a necesitar ir buscando cosas y luego quizás interpretándolas a su manera, ¿no? Porque Mercurio es la mente y la mente, contrariamente a lo que se propone, la mente no es objetiva. La mente es absolutamente subjetiva también, ¿no? Fíjate que otra palabra, otro término para la casa 4 que son, podríamos decir que también son los finales, cómo finalizamos procesos. Cuando hablábamos del sol, el sol debe finalizar algo con una magnificencia, con un brillo. La luna termina sus procesos con nutrición. O sea, siente que termina algo si siente que nutrió a las personas. Ahí terminó un proceso. ¿Sí? Mercurio va a terminar algo con un discurso y con justificación. O sea, para Mercurio en casa 4 para poder cerrar un proceso, cerrar una relación, cerrar un negocio o algo, necesita darse un discurso, necesita justificarse para poder cerrar. ¿Mm? Sí, necesita entender, pensar que ha entendido, pensar que ha entendido. Mercurio sí se siente existencialmente muy mal cuando piensa que no ha entendido algo. ¿Mm? Y por eso, a veces para entender algo, volviendo a Géminis y Sagitario, en Géminis pues va a necesitar tergiversar quizás y en Sagitario aumentar, exagerar, embellecer, pero lo hacen por una causa. Por supuesto, lo hace porque necesita entender y a veces para entender tienes que tergiversar. Curioso Eh, Mercurio, ¿no? Es increíble, es porque es tan flexible, es tan plástico y tal. Y luego dicen, no, es objetivo. Y objetivo, un huevo objetivo, Mercurio. No, no, porque Mercurio sirve a Apolo, date cuenta que es el servidor de Apolo, que es del Sol. Entonces, ese Mercurio va a estar sirviendo al Sol siempre. Entonces, cuidado con las necesidades del Sol. Otro tema que tiene que ver con la casa 4 como muestra también un poco la infancia y cómo nos fue en el hogar, y también la última parte de la vida, la madurez, ¿sí? Entonces, fíjate, lo que hemos aprendido a hacer, si de niños y adolescentes aprendimos a jugar, a tener deportes, a tener actividades extra, seguramente de adultos vamos a tender a buscarlos,
a buscar esas actividades que nos nutren. Por lo tanto, un Mercurio en casa 4 también es muy inquieto en la adultez. Está siempre siendo un buscador en su casa, en su hogar. Va a ser alguien que necesita estudiar, ampliar Mm. conceptos, entender un poco más. Y va a ser muy juguetón también en su parte final de la vida. Va a buscar algo que lo divierta mentalmente, que esté muy activo, ¿no? Sí, es curioso, ¿no? El fondo del cielo, como es el lugar de donde venimos y es el lugar al que regresamos. Y esto es algo que es común a todos los mamíferos. Todos los mamíferos tienden a volver al lugar que nacieron para morir. Y lo vemos, ¿no? Nuestros padres que nos dicen, cuando me muera, enterradme en mi pueblo. Y dices, pero si llevas 50 años, sí, y dice, bueno, es igual, me enterréis en mi pueblo, ¿no? ¿Entiendes? Claro, es, es algo atávico, yo creo que es algo incluso prehumano, el volver al lugar del que venías. Y yo diría que es algo también cíclico, son los ciclos del cosmos, ¿no? Las estrellas explotan, vuelven a dar lugar a otras estrellas que vuelven a explotar, vuelves siempre a ese centro, vuelves siempre a ese centro continuamente, ¿no? La casa cuarta es ese centro al que siempre vuelves. Es ese símbolo del Urobolus, la serpiente que se muerde la cola y que se rehace, sí. Bueno, Venus, Venus. seguimos con Venus. Ujú. Bueno, Venus, contrariamente a su buena fama, yo tiendo siempre a ver el vaso medio vacío, ¿no? En vez de medio lleno. Venus en la cuarta casa puede ser muy problemático, porque claro, Venus es lo que queremos, lo que nos gusta, es el verbo gustar. Es el cómo adquirimos pasivamente el objeto amado. Todas las estrategias para adquirir lo que necesitamos, ¿no? Claro, en la casa cuarta hay una Venus que opera en las sombras, que está operando en las sombras totales y absolutas, y luego, y que inicia este tipo de juegos muy sutiles, pero muy intensos, de amor intrafamiliar. ¿Mm? Son los típicos complejos de Edipo. Venus en la casa cuarta es me enamoro de papá o me enamoro de mamá. Y ahí ya dan, si encima es Venus, imaginaros que está en cuadratura con la Luna o cosas así, ya tenemos los terribles dramas familiares, ahí tenemos ya los dramas griegos, los dramas lorquianos, familiares de eso, ¿no? De odio a mi madre porque me ha quitado a mi padre, odio a mi padre porque me ha quitado a mi padre. Este tipo de cosas que siguen sucediendo día tras día, porque no hemos, seguimos siendo el mismo animal y tal, por mucho que andemos con los celulares y todo esto, y que luego cuando te haces grande vas a seguir con esa misma Venus, vas a ir trasladando todos esos esquemas edípicos de tu infancia, de tragedia griega o lorquiana, como decía antes, a tu vida amorosa más adelante, ¿no? De algún modo vas a estar proyectando ese padre tan bello, tan interesante que tenías sobre los hombres que vayas conociendo o mujeres. Di algo bueno Somos de de Venus, complejos, di sí. algo bueno de Venus en la casa cuadrada, porque si no luego me van a, me van a, me van a crucificar. Te dejo Sí, lo uno de bueno, los dejo lo temas es bueno. que, como es el arquetipo de la belleza, normalmente terminamos viendo en las figuras paternas a alguien muy bello, alguien extremadamente radiante. Y eso se convierte en un problema sobre todo para las mujeres o para las personas yin que están buscando una pareja yang, porque la casa 4 muestra un poco la imagen que estoy esperando de ese masculino que me va a dar seguridad. ¿Sí? Entonces, al tener a Venus allí, nadie va a dar la talla, nadie va a venir, ningún novio, ningún amante, ningún va a ser lo suficientemente brillante como papá. ¿Sí? Y eso puede generar un gran problema de una gran insatisfacción de no poder encontrar en un ser humano eh, Mm. cosas, ¿sí? Esto puede ser no solamente para Venus, sobre todo cuando está Venus en casa 4, pero cuando tenemos a Tauro o a Libra también allí. Uno de los temas que puede ser bonito de este punto es que es un artista en potencia, ¿sabes?
Un Venus en casa 4, desde mi hogar hago unos cuadros, genero unas poesías y seduzco al mundo desde el punto centro de mi casa, de mi hogar. Logro generar una serie de arte que me conecta casi que con Dios, ¿sí? Entonces, en esto hay una gran sensibilidad también. Otro de los temas que puede generar son esas envidias entre madre e hija o entre padre e hijo, porque sí, toda la novela edípica que nombrabas, ¿sí? Y con esa novela lo que se termina haciendo muchas veces es la mamá inconscientemente con esa envidia termina castrando cualquier erotismo o cualquier expresión sexual de la hija. Si tenemos a Venus en casa 4, vamos a ver que cada vez que se ponía unos tacones o un escote, inmediatamente la criticaba, la juzgaba. Y puede ser también en doble vía. Cada vez que veo que mi mamá se pone eróticamente bella, la juzgo y la reprimo porque la mamá debería ser es la Virgen María y no una mujer erótica. Entonces ahí hay todo un tema de dolor que puede generarse entre lo erótico y lo materno. Sí, sí, ¿no? Y bueno, y para terminar con una nota positiva, ¿no? Es una Venus con un, yo recuerdo de haber conocido varias Venus en la cuarta, con un enorme sentido del gusto, son grandes decoradoras y decoradores de sus despachos, de sus ámbitos íntimos, etcétera, grandes anfitriones, también gente que te recibe con cariño, con amor, que te manifiestan claramente que les gustas, que están a gusto contigo, y todo esto, y eso es fantástico, por supuesto. O sea, es una Venus que cuando ya se ha liberado de, de todas estas sombras, cuando las ha investigado, cuando las ha resignificado, es una Venus absolutamente encantadora y vivible, ¿no? Es fantástica vivir con en tu casa con una Venus en la casa cuarta, no con monstruos, con Plutón o Marte en la casa cuarta, imagínate. Con Venus en la cuarta vamos a tener flores en la sala, vamos a tener una combinación de colores muy agradable, vamos a tener unas sábanas de 1000 hilos, vamos a tener una serie de factores de aromas y de gustos muy importantes donde nos vamos a sentir acogidos y nutridos de una manera bella. Fíjate que como la casa 4 también es como finalizamos, normalmente tener a Venus en casa 4 hay una necesidad de finalizar los procesos de la vida con un paquetico bien bonito, con un moñito, que me recuerden ya después. Podemos Sí, haber terminado, pero me recordarás. no, Sí. tiene, fíjate, esto me hace pensar efectivamente lo que estás diciendo. Tuve una jefa, una directora hace tiempo, que tenía Venus todo en casa cuarto, Sol, Venus todo en casa cuarta, en Libra además, ¿no? Y no es que nos llevásemos mal, es simplemente que yo no la aguantaba, es así de simple, yo no la aguantaba, ¿no? Ella no tenía la culpa, la pobre, simplemente yo no la aguantaba, porque era muy tiquismiquis, era muy micromanager y todo esto, ¿no? Entonces no me dejaba respirar. Y entonces yo cogí y me fui, como hago siempre que no estoy a gusto en un sitio, cojo y me voy. Digo, y ella me hizo una fiesta de despedida y me hizo un regalo. Y yo me sentía, claro, con mi Marte en casa cuarta, que a mí me gusta irme dando un portazo y mandando a todo el mundo a tomar por saco y tal, me sentí muy así, decir, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es esto? ¿No? Y tal, ¿no? Y luego me di cuenta, yo, claro, con Venus y el Sol en Libra, en casa cuarta, ella no podía dejarme ir como una bestia vasca, un vasco que se va prácticamente gritando de los sitios y tal. De que sí es cierto lo que dices, es cierto lo que dices, sí, sí. Les gusta terminar, como se dice en francés, en beauté, con belleza, sí, sí. Bueno, y si pasamos a Marte, estoy impaciente ya, con mi Marte en casa cuarta estaba impaciente de hablar de Marte. No, Marte es interesante, ¿no? Porque, claro, Marte en casa cuarta es una posición también complicada para Marte, ¿no? Porque, claro, la casa cuarta es un sitio relativamente limitado, restringido, y Marte le gusta el campo abierto y salir a degollar gente
en medio del campo, ¿no? En el campo de batalla. Y aquí te dicen, no, 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 aquí tienes que manifestarte en esta pequeña zona, que es tu casa, que es tu pasado, que es tu intimidad y tal, ¿no? Entonces, claro, puede ser un Marte que en casa, pues eso, de voces, pegue puñetazos en la mesa, pegue patadas a las cosas. Yo hago todo eso, creedlo, ¿no? Yo hago todo eso. Eh, pero, claro, es un Marte que vas a tener que aprender a canalizar. ¿Cómo? Bueno, pues trabajando en casa, en el jardín, haciendo bricolaje. E incluso yo me he dado cuenta, ya muy mayor, me di cuenta de un trabajo enorme que yo había estado haciendo con Marte en mi cuarta casa, del que no había sido consciente, como pasa con muchos planetas en la cuarta casa, que es que yo había terminado luchando las batallas de mi padre. Las batallas que mi padre no pudo luchar porque le venían grandes o porque por lo que fuera, las he luchado yo. Yo he terminado las batallas que él empezó, de algún modo, porque Marte es eso, son los compañeros de armas, ¿no? Un Marte en la casa cuarta ve al padre también un poco como un compañero de armas, ¿no? Y dice, bueno, si él no pudo terminar, yo voy a terminar esto, ¿no? Entonces, me di cuenta ya con 50 años, con 50 y tantos años, digo, coño, ¿por qué he hecho yo esto y lo otro y lo otro? Y luego me di cuenta que había calcado lo que había hecho mi padre en el gran esquema de las cosas, había calcado, solo que yo lo había hecho, claro, con más medios, mejor, con más fuerza, con más potencia, porque claro, yo era más joven, tenía más medios que él y tal, ¿no? Pero yo había completado la batalla, había cerrado o digamos que ganado de algún modo las batallas que él dejó a medio completar, porque claro, se quedó ya el pobre sin hálito, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, interesante porque es una manera también de vivir tu Marte a largo plazo. ¿M? Y claro, en un momento dado tienes que dejar de hacer lo que hacía tu padre, ¿no? Porque ya con 60 y tantos años no puedes seguir haciendo lo que hacía tu padre. Fíjate que eso en un caso muy positivo en donde el padre dio el espacio para que el hijo abriera esos caminos y siguiera y continuara, ¿sí? Porque fíjate que también tener un Marte en casa 4, sobre todo si está Plutón y Saturno también por ahí aspectando, hace que el padre no quiera dar el espacio para ese macho alfa nuevo. Entonces es como si el macho alfa mamífero termina dejando a sus hijos como los chiquitos, los pequeñitos, los que no tienen derecho a emitir un juicio, porque acá el único juicio lo emite el gran padre. Mm. Entonces, con Marte en casa 4 necesito generar unas luchas y unas batallas y un contraste que me permite identificar que yo también valgo, que yo también ya soy adulto y que yo puedo hacer también un camino diferente, innovador. Otro tema que tiene que ver con Marte es que fíjate que Marte es el regente de Aries y como tal, cuando hablamos de Aries hablamos de la primavera, de los inicios, de los arranques. Por lo tanto, tener un Marte en casa 4 es como tener esa fuerza de los inicios en la casa. Entonces, esto hace que cuando la persona esté en un festivo, domingo, 11 de la noche, toda la familia durmiendo, Marte en casa 4 se activa. Sé qué hay que hacer. Y es que vamos a hacer este otro video, y es que vamos a hablar de los planetas y de las casas. Y entonces es un generador de acción, de movimiento, justo Mm. cuando todo está en reposo y en descanso. ¿Sí? Sí, sí, no, no, efectivamente, ¿no? Yo me empiezo con la taladradora a las 7 de la mañana y tal, o sea, no, digamos que no, no me crea muchos amigos dentro de casa, pero digo, claro, yo me levanto a las 7 y digo, pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? Es un momento ideal para ponerse a hacer agujeros en las paredes, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Además, con martes hacer agujeros en las paredes no molesta a nadie, la pared no se va a quejar, ¿no? Entonces... Pero es también interesante algo que yo he vivido en primera persona, y es que a Marte le gusta ser el primero, le gusta ser el primero. Y a mí no me gustó vivir en casas que hubieran estado habitadas antes. Por eso he construido, ya me he olvidado de cuántas casas he construido en mi vida. Me gusta construir mi casa, ser el primero que vive en una casa, ¿no? He vivido en casas en que ha habido otra gente, lógicamente, pero no me gusta. Siempre que puedo voy a una casa o nueva, totalmente nueva, para alquilarla, o me construyo una casa, ¿no? Y es un poco cansado también, ¿no? Pero sí, es efectivamente, Marte es, quiero ser el primero. Yo, por ejemplo, Eh, soy siempre el primero en despertarme en casa también. ah, ¿Y Sí, cómo, sí. cómo es importante para un Marte en casa 4 tener actividades?
sobre todo con la tierra, plantando, haciendo cosas que permitan un esfuerzo y una dedicación, Totalmente. ¿no? Yo, de hecho, sobre todo, claro, en Tauro, como lo tenemos nosotros, ¿no? Marte en Tauro, yo, mis momentos de paz es cuando trabajo en el jardín, cuando trabajo con el huerto, en el jardín, podando los árboles, recogiendo las olivas. Ahí es cuando estoy absolutamente en paz. Ahí está mi Marte. Marte está anulado, ¿no? Porque está ahí trabajando con eso, en la tierra, las manos sucias, todo esto, ¿no? Eso es lo que, efectivamente, ¿no? Y es simple, ¿no? Realmente yo siempre la gente con Marte, sobre todo en signos de tierra, les digo mancharos las manos, mancharos las manos. Marte en Capricornio, pues escala, por ejemplo, dedícate a escalar, dedícate a hacer ese tipo de cosas. En Virgo, pues dedícate a hacer relojes, a hacer maquinetas. Y en Marte en Tauro, pues eso, ten unas macetas, ten un jardincito, lo que sea. Sí, sí. Y en casa cuarta, pues claro, tienes que tener en tu casa. Tienes que tener en tu casa. Y por último, pues terminan los procesos, Marte en casa 4 Uf, los terminan de un portazo, o sea, necesitan marcar territorio. totalmente. Mm, Sí, mm. sí, el portazo es mi especialidad. De hecho, tengo la mitad de las puertas de mi casa desencajadas. Sí, sí. Sí, no, pero es cierto, necesitas irte. Claro, porque Marte es como cortas, Marte corta. Entonces dices, si termino algo, lo termino. Qué hostias, ¿no? Termino. ¿No? Ya está, pam, portazo, hachazo, y dices, y pasamos a otra cosa, y ya está. Claro, sí, pero eso es Marte en casa cuarta, las terminaciones duras, abruptas de cortar, de dar hachazo. Uf, y ahora que tenemos en estas semanas Marte, Nodo Norte y Urano, tú mencionabas En precisamente en Tauro, el Congreso y en cerca de Tauro, nuestros Martes. tú Bueno, pues mencionabas es un hacha, sí, esa no, yo carta. estoy en eso, yo estoy precisamente en eso, ¿no? Recogiendo la herencia de la familia, la casa cuarta, y bueno, y cortando con todo eso y diciendo, bueno, a ver qué hago con esto, cómo lo muevo, cómo lo dejo atrás, cómo lo dejo atrás, hay que dar un hachazo. Hay que dar un hachazo, ¿no? Efectivamente. Que puede ser una buena cosa, puede ser una cosa muy higiénica a nivel psicológico, porque das un hachazo, no te quedas apegado a ello. Dices, bueno, doy un hachazo y a partir de ahí ya continuamos. Claro. Claro, Marte asume el que haya heridos y el que haya Mm, muertos. Está mm, en la naturaleza de Marte. Sabe que sus compañeros de armas van a morir o van a quedar heridos, ¿no? Y que los va a dejar detrás. mm. Marte va dejando detrás cosas, porque es esa fuerza que nos lleva a salir. Y claro, Marte en la casa cuarta va dejando detrás hogares. Yo habré vivido en unos 60 y tantos sitios a lo largo de mi vida, ¿no? Vas dejando detrás hogares, uno, otro. Bueno, Es como también muchas vidas en una, mm, también, sí, Marte en casa 4. Eh, bueno, pasemos a Júpiter. Júpiter en, Júpiter. mm, ¿Qué te parece Júpiter en la cuarta? mira, yo creo que es una posición de mucha suerte, ¿sabes? A mí me parece que son las 7 vidas del gato, son estos gatos que siempre caen de pie. Sí, con Júpiter en casa 4 es porque tienes una percepción de que todo va a salir bien. Y entonces, como tienes esa percepción interna, pues la vida se confabula y terminas sacando un buen proceso adelante. Son las oportunidades que terminan apareciendo de repente en la casa. Cuando leía algo, ahí aparece una opción y una oportunidad. Júpiter en casa 4 también es como tener figuras paternas o apellidos extranjeros o con abolengos o con títulos. ¿Sí? Curiosamente, la gente con Júpiter allí, y sobre todo si está en cáncer, tiene el apellido de la reina de no sé quién, ¿sí? Que se abren oportunidades por ese solo hecho. Sí. Bueno, date cuenta que Júpiter, mm, allí donde está, de alguna manera amplía, extiende, ¿no? Entonces, un Júpiter en la casa cuarta se traduce directamente como la casa grande, ¿no? Es la casa grande. Y luego también está esta idea
yo diría muy simplista de que Júpiter trae suerte. Yo diría que la suerte es un efecto inducido de Júpiter, no es un efecto directo. El efecto directo de Júpiter es la sabiduría. Júpiter busca sabiduría y lógicamente la gente sabia tiene más suerte, pero no es porque tenga más suerte, es porque son más sabios. Es así de simple. El sabio tiene más suerte. Pero es también porque, porque, claro, Júpiter es un planeta cognitivo y que nos amplía nuestra esfera cognitiva, nuestra capacidad cognitiva. Es una herramienta enorme Júpiter. Entonces, claro, lógicamente alguien que tenga un Júpiter muy activado o en el área que tengamos a Júpiter, vamos a estar cognitivamente mucho más alerta, mucho más despiertos y lógicamente vamos a tener más suerte, ¿no? Entonces, y también está la fe en la vida, la confianza, están ligadas con Júpiter en la cuarta, porque la casa cuarta, como hemos dicho antes, es la fuente, el origen, las raíces, el substrato, todo esto. Entonces, claro, un Júpiter en la cuarta te dice, tranquilo, mira, siempre aquí este suelo que está debajo tuyo va a ser siempre fértil, va a estar siempre húmedo, no te preocupes. Sí, por ahí arriba pueden caer truenos, hay revoluciones y tal, pero mira, aquí esto, tú tienes aquí una base que va a estar siempre bien fuerte, bien generosa, bien fecunda y tal. Entonces, claro, si uno tiene esta actitud, quieras que no, va creando también esa base fuerte, ¿eh? Y lógicamente es lo que tú decías antes, que es como el gato que se cae siempre de pie, claro, pues se va a caer porque esa base no va a ser una base de hormigón o de granito, va a ser una cama elástica. Vas a caer y dices, wow, ah, qué bien, ¿no? Porque claro, ya habías preparado esa base para que cuando cayeses, pues que no te dieses un golpe muy fuerte, ¿no? O sea que es un poco esto, ¿no? Y luego también, claro, Júpiter en la cuarta Júpiter los procesos de crecimiento, de adquisición de conocimiento, todo esto. Entonces, lógicamente, va a estar muy centrado en el crecimiento personal, de la intimidad, de lo íntimo. Para él es el opuesto a un Júpiter en la casa 10 que va a decir, no, yo quiero que me conozcan, ser famoso, difundir mi mensaje a todo el mundo y todo esto. No, Júpiter en la cuarta va a decir, eso, hombre, eso me la trae floja todo eso. Yo lo que realmente quiero es iluminar este pequeño área interior mía, ¿no? Mi familia, mis próximos, la gente con la que intimo, etcétera, etcétera, ¿no? También se puede dar que tenemos ancestros con títulos universitarios importantes o en la academia o religiosos de alguna manera o algo que tiene que ver como con la filosofía y la moral, como si tuviéramos ancestros que fueron pilares en ese sentido a nivel social. Eh, y otro tema que trae Júpiter en casa 4 es, también me siento en hogar viajando. Me siento en mi casa cuando estoy subiéndome en un avión, cuando estoy buscando nuevas historias. Ahí es como si de alguna manera me sintiera eh, en hogar, ¿sí? Mm. Con, Sí, no, pero lo que tú dices, ¿no? De que es gente que ha podido tener antepasados nobles, académicos o píos, ¿no? Forma parte de ese colchón, porque lógicamente no es lo mismo el que alguien, digamos, cometa grandes errores en la vida y que su padre haya sido un vulgar minero o agricultor porque la vida le va a hacer pagar caro esos errores, a ser, como se dice en español, un hijo de papá. ¿Eh? Claro, si eres un hijo de papá, caes mucho más suave, caes mucho más suave. Si papá ha sido catedrático de tal, tiene contactos por aquí, por allá y todo esto, la caída va a ser mucho más suave, ¿no? Porque la casa cuarta es eso, es donde te rompen los morros. ¿Eh? Cuando caes, ¿dónde caes? Caes en tu casa cuarta. Ahí es donde caes. Cuando caes de arriba, cuando caes de la casa décima, cuando te pillan robando, que eres un político o algo así, te pillan robando, caes a tu casa cuarta. Si tienes a Júpiter en tu casa cuarta, bah, ha sido un trip fantástico esto, ¿no? Ahora, si tienes a Saturno en tu casa cuarta, amigo, ahí está la próxima. Ahí no te van a perdonar nada. y ahí es donde viene ya el trabajo. Hay una necesidad de poner unos límites. Pensaría yo que, fíjate, casa 4 Saturno, es una posición difícil, no es tan fácil. Eh,
Y es porque como la casa 4 es emotiva, entonces tener un Saturno en casa 4 es haber nacido en un lugar con solo lo indispensable o haber visto a papá y a mamá muy preocupados por la economía o por los valores, o por la realidad de las Mm. cosas. Entonces, esa preocupación la terminas teniendo internamente, una serie como de angustia o de paranoia. Tengo que buscar cómo generar un mejor futuro. Yo no me puedo aventurar así porque sí, necesito ir viendo que las cosas vayan paso a paso y estratégicas. Sí, no, Saturno es son las carencias, son las ausencias, son las faltas, son los límites. Cuando eres mayor son las responsabilidades, ¿no? Entonces, claro, Saturno en la cuarta eh, es curioso, ¿no? Porque me hace recordar a una consultante que tuve hace tiempo, hace mucho tiempo, ¿no? Eh, que me vino con su carta y tenía Saturno en la cuarta, conjunta con el Himnum Kelly, con el fondo del cielo, ¿no? Y yo además en cuadratura con Plutón, o sea, una posición muy dura, ¿no? Y le dije, pues, ¿qué tal tu infancia, tu familia, tu padre? Cuéntame un poco. Ah, todo muy bien, estupendo, fantástico y tal, ¿no? Y realmente, y le dije, ah, qué curioso, ¿no? Digo, es que me entregó una versión oficial, absolutamente oficial, una versión que había sido censurada y yo diría, y hecha pública de forma oficial. Y luego cuando rascamos un poco qué había detrás, yo, por ejemplo, le pregunté, pero tu padre te abrazaba, te daba cariño, te decía qué guapa eres, cuánto te quiero, compartía cosas contigo, cocinaba para ti, por ejemplo. Te cocinaba tu padre, o sea, te contaba un cuento por la noche. Ah, no, 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 ah, no, no, eso no lo hizo nunca. Entonces, ¿cómo es que fue una vida tan buena de niño? Para mí una vida de niño buena es que tu papá, tu mamá te cocinen, te cuenten cuentos, te abracen y todo esto. No, pero fue muy bueno, era, era una autoridad muy creíble, muy fiable. Digo, sí, sí, pero uno de niño no busca eso todavía, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Es la casa cuarta, Saturno, la casa cuarta, para mí revela una carencia emocional importante, unos muros emocionales, una dificultad de contactar con el principio fundador de lo paterno, la casa cuarta, de contactar emocionalmente, ¿no? Ahí te estrellas, te estrellas. Ahí realmente la casa cuarta se convierte en un pozo con con los muros de piedra y el fondo de piedra. Es un pozo de una mazmorra, no un pozo de los de sacar agua, es un pozo de una mazmorra, ¿no? Sí, Saturno en la casa cuarta es la casa cuarta mazmorra. Y entonces, claro, tienes que convertir, y es un trabajo enorme, ¿no? Esta gente tiene que convertir esa mazmorra en un lugar significativo, porque van a tener que toda su vida volver a esa mazmorra para sacar fuerzas para trabajar por encima del fondo del cielo. O sea, es una posición que yo creo que es una de las más Dura, difíciles de trabajar, Saturno en es la dura. cuarta. Y fíjate cómo, precisamente como Saturno es un guardián que busca defendernos, es donde está Saturno, es un guardián. Al estar en casa 4 fíjate esa primera respuesta, ¿no? Todo divinamente con mi casa. ¿Acaso cuál es el problema? Porque es una defensa. Donde está Saturno nos defendemos automáticamente, ¿sí? Sin embargo, es muy importante con Saturno en casa 4 hacer un trabajo de quitarnos esa defensa y ver la realidad. Eso es Saturno. ¿Quién era realmente mi padre, mi madre? ¿Por qué tenían esas necesidades? ¿Cuáles eran sus angustias existenciales? Mm. Y entenderlos humanamente. Porque de lo contrario, con Saturno en casa 4 vamos a tener la exigencia de que mi papá debería haber sido de tal forma y eso después se refleja en una autoexigencia. Yo debería ser con estos parámetros y de estos parámetros no me salgo. Entonces puede ser muy un animus negativo que llaman en la psicología, Mm. un autócrata interno doloroso que me está exigiendo perfección a nivel de hogar, de familia, de principios morales, de, de estabilidad, de fijeza en muchos temas. ¿No? Sí, sí, y ahí también, fíjate que Saturno está muy ligado a la culpa también, ¿no? Porque es
como es Saturno, nos corta, nos castra, en fin, ahí tenemos el mito de Saturno y Urano, nos quita pedazos significativos de nosotros mismos, de algún modo sentimos que se nos ha castrado porque hemos sido malos, ¿no? Porque hemos hecho algo mal. Y entonces, con Saturno en la cuarta, uno se pregunta mucho, bueno, ¿en qué le fallé a mi padre? ¿Qué hice mal? Y claro, es una pregunta que no tiene respuesta porque probablemente no hiciste nada mal, no le fallaste en nada, sino simplemente probablemente tu padre te súper protegió con una disciplina excesiva, con una austeridad excesiva, con una falta de contacto excesiva, porque por miles de razones, quizás el padre había sido abusado, vete tú a saber, miles de razones, ¿no? Y tu padre pensó que así te estaba ayudando. Entonces, claro, tienes que resignificar eso, dar la vuelta a todo eso y darte cuenta que no había un padre saturnal, había un padre asustado, había un padre equivocado, había un padre inexperto, había un padre que no había recibido cariño, etcétera, 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 ¿no? Pero no un padre que te quisiera castigar realmente, ni un hijo que hubiera hecho algo mal, ¿no? Y hay que resignificar todo esto desde la compasión, la piedad, el diálogo, el perdón, todo este tipo de cosas, ¿no? Y el realismo, finalmente, el realismo saturnal, decir, bueno, pues esto es lo que había, mira, nos habíamos equivocado totalmente, vamos a reconstruir una relación sana, saturnal, pero sana, en la que no esté de más el abrazo, no van a ser muchos abrazos ni muy prolongados, pero todavía no puede haber lugar a un abrazo, a un contacto, a una apreciación mutua, ¿no? Fíjate que otro de los temas que tiene que ver Saturno es con convertir el plomo a oro, bajar de luz a materia. Entonces, definitivamente donde está Saturno es aquel punto que nos ha dolido, que ha sido difícil y complejo, pero que a la larga, con el tiempo y la maestría, vamos a sacar Mm, oro de ello. Entonces, sí. tener un Saturno en casa 4 también puede representar ser unos forjadores de unos espacios nutricios, amorosos, gustosos, por todas las falencias que también sufrí, todo el aprendizaje que tuve, me ponen en marcha para crear unas casas realmente cálidas, amorosas, Mm, para crear un espacio interno muy positivo para mí mismo. mm, Por supuesto, eso requiere todo un trabajo y un proceso de conciencia para llegar allí. mm. Sí, Saturno es el gran constructor, es el gran constructor. Entonces, y tenemos que darnos cuenta, o sea, hay que acabar de una vez por todas con esta cultura astrológica de los maléficos y las caídas, todas estas sandeces judeocristianas, ¿no? Porque son sumamente tóxicas este tipo de conceptos, ¿no? Y darnos cuenta que Saturno, allí donde lo tenemos, es donde vamos a saber construir en nuestra vida, donde vamos a ser constructores. Saturno en la casa cuarta es tan bueno como cualquier otro planeta. Lo que pasa es que vas a construir desde tu intimidad, desde el abrazo cercano, desde el contacto. Un Saturno en la casa cuarta lo que va a hacer es va a transmutar la energía afectiva, íntima, muy osmótica de la casa cuarta en una energía constructiva. Y eso es lo que hace un Saturno en la casa cuarta, es el valor real, la liberación, es darse cuenta que está alimentándose de ese agua, de esa savia que viene a raíces, que es osmótica, que es emocional, pero que él la va a convertir en un tronco durísimo, en un tronco de un roble. Con Saturno en la casa cuarta, el árbol que va a dar no va a ser un bambú, no va a ser un pino, no, va a ser un roble, va a ser una secuoya, va a ser un árbol de madera durísima, ¿no? Pero va a estar chupando la materia líquida emocional de abajo. Ese es el Saturno en la casa cuarta, que ha conseguido funcionar finalmente. No, no bloquea lo emocional, sino que lo transmuta, lo que tú decías, lo transmuta en un tronco durísimo, ¿no? El árbol de palo de rosa, estos troncos que se utilizaban para hacer maderas durísimas, muebles, navíos, cosas de estas, ¿no? O sea, para construir es cuando lo orgánico
construye, cuando lo orgánico construye, que eso es la casa cuarta también. Saturno en la casa cuarta es cojo lo orgánico, tomo lo orgánico y construyo algo con lo orgánico. Qué Es un belleza largo energética. proceso. Sí. José Alberto, y con el tema de las finalizaciones, un Saturno en casa 4 se finaliza procesos con muchas trabas. Eso es como una tras otra, algo que podría hacerse en 2 meses, se termina haciendo en 2 años, los procesos, las finalizaciones. Y viceversa con Júpiter, que se nos olvidó decir un poco de cómo finaliza. Júpiter puede finalizar con un viaje, ¿sí? Diciendo, con este viaje cerramos este proceso. Una gran fiesta con Una gran fuegos fiesta. Sí, artificiales y todo eso. Sí, claro, y un viaje de placer, un viaje de empresa, un viaje de familia y tal. Pero es que es normal, Saturno es el que va a hacer lo que se llaman las pruebas de carga, lo que los ingenieros llaman las pruebas de carga. Eso es Saturno, es decir, cojo un puente y le pongo 100 camiones cargados encima, a ver si aguanta. Y tú dices, pero pues, si nunca vas a tener 100 camiones en ese puente. Bueno, pero vamos a verlo, ¿no? Claro, y Saturno, hasta que no ha hecho todas estas pruebas, no dice, todavía no está, no está. ¿Eh? Claro, pone muchas trabas porque sabe nuestras falencias, claro, sabe nuestras limitaciones, claro, Saturno es el rey de las limitaciones. Hay que reivindicar a Saturno. sí. Como, sí, ¿no? Porque el pobre Saturno, todos estos astrólogos tradicionales, el maléfico Saturno y tal, yo estoy hasta las mismísimas narices de el maléfico Saturno. Sí, no, todo lo contrario. Yo pienso que normalmente Saturno se vive de una manera difícil en la infancia, de la adolescencia, pero en la adultez y la madurez es un tiempo, son los Dorado. gloriosos, los dorados, exactamente. Sí, claro. Sí. Es la edad dorada, es una edad capricorniana. Fíjate cómo en los antiguos textos se decía que un Saturno en casa 4 es un fin de vidas en soledad y austeridad y no sé qué. Yo pienso que eso hay que reevaluarlo y hay que entenderlo todo lo contrario. Saturno en casa 4 puede llegar a tener un fin de vida constructivo, donde realmente lo hiciste con tu brazo, con tu fuerza, paso a paso, y llegaste a un florecimiento. Sí, has terminado tu construcción y te despides. Dices, ya está, señores, adiós. Y te despides solo, claro. Pero Saturno es el realismo y Saturno en la casa cuarta nos dice que morimos solos, claro, pero es que estamos solos. Vivimos y morimos solos. Claro, y Saturno en la casa cuarta nos da ese realismo de saber que morimos solos, eso de te acompaño en el sentimiento, tal. ¿Qué carajo? Tú mueres solo, mueres solo como una rata cuando mueres, por supuesto, por mucho que tengas a ta familia alrededor tuyo, morir es una cosa muy solitaria, porque nadie está muriendo por ti, te estás muriendo solo. Duro esto, ¿eh? Pero es que es así. Seguimos con, Plano. antes de llegar a No, Urano, con Quirón. Quirón, Quirón, ¿sí? Quirón. Porque si no nos pasó como la vez pasada. Fíjate que Quirón es esa sustancia que está entre lo personal y lo transpersonal. Y es ese lazo que nos hace ser humanos. Con Quirón es como poder encontrar esa herida en la familia, sentirme de alguna manera aislado o roto allí. Con Quirón en casa 4 tenemos la opción de ser resilientes con toda esa situación y creadores y volvernos un maestro en los temas ancestrales y familiares y nutricios, o podemos ser unos vengadores, unos vengativos de todo lo que me sucedió en la infancia y todos tendrán que pagar por esos dolores que me infringieron, ¿sí? También es Quirón en casa 4 puede mostrar a un padre herido en combate, una madre o un padre principalmente, que tú, por cosas del destino y por cosas sociales, por una guerra o por unos temas legales, terminó herido y no pudo y dar un soporte suficientemente bueno a la familia. Sí, allí donde tengamos a Quirón es allí donde tenemos la herida abierta, ¿no? Y cada planeta es una función. De nuevo, hay que huir de estas
tipificaciones de maléfico, benéfico y tal, ¿no? Y por eso con Quirón muchas veces caemos en este pecado New Age, de decir, pero es el gran curador y todo esto, ¿no? Pero nos olvidamos de que es el gran curador de la casa opuesta. Es decir, un Quirón en la casa cuarta va a operar como curador de la casa décima. Un Quirón en la casa 1 va a operar como curador de la casa séptima, es decir, del otro. Es decir, nunca de uno mismo. Es el curador del otro. Siempre Quirón cura al otro. ¿eh? En el mito, Quirón era el maestro de otros. Él, su herida la tuvo él y nadie pudo quitarle la herida salvo la muerte, ¿no? Entonces, allí donde tenemos a Quirón es donde aprendemos la resiliencia, donde aprendemos a ser resilientes. Hoy en día no está de moda porque nos hemos vuelto muy flojitos. Entonces, no soportamos el dolor, ni la dificultad, ni la frustración, ni el trabajo duro, ni nada de nada, ¿no? Entonces, claro, Quirón, por eso lo hemos resignificado de esta forma tan peregrina, ¿no? Es decir, el curador que lo cura todo, ya está, ¿no? Una especie de jarabe mágico y tal, y no, allí donde tenemos Quirón es la herida sangrante. Y es lo que has dicho tú, puede ser el padre herido, la familia herida, o mi relación con mi familia herida, o yo herido en mi relación con mi familia, o mi familia me hiere, mi familia me hiere. Quizás la familia como tal no está herida, pero mi familia tal y como es me hiere. Y tengo que, como decimos en España, me lo tengo que comer con patatas fritas. Es así. Tengo Quirón en la casa cuarta, pues mi familia me hiere, mi padre me hiere o está herido. Bueno, pues es lo que hay. Hazte a esa situación, adáptate, gestiona el dolor, no lo incrementes voluntariamente. Muchas veces tratamos de zafarnos de la herida e incrementamos la herida, incrementamos la cantidad de sangre que sale de la herida, ¿no? Yo creo que Quirón requiere también mucho realismo, mucha aceptación, porque son situaciones que no vamos a poder cambiar. Quirón tiene eso, son situaciones que van a estar ahí, esa herida va a estar siempre ahí, ¿no? Lo ves en personas, ¿no? Por ejemplo, que tienen Sol conjunto con Quirón, ¿no? Que van a buscar relaciones, sobre todo con hombres que estén heridos y van coleccionando una larga colección de hombres heridos en su vida, ¿no? Que representan su propio hombre herido interior, ¿no? Entonces, en la cuarta, pues ahí es donde vamos a vivir esa herida y ahí es donde vamos a tener que aprender a cómo gestionarla y sobre todo tratar de huir de las soluciones mágicas. Y en cambio vamos a ser enormes curadores de la casa opuesta. Quirón en la cuarta va a ser un gran curador de la casa décima, va a ser la persona que, por ejemplo, sea muy buena orientando a los demás a cómo posicionarse socialmente, cómo realizarse socialmente y tal, digamos, desde su propia situación familiar, que es una mierda. Porque es que es así, allí donde está Quirón es la herida sangrante, no lo embellezcamos, hay una herida sangrante, punto. Pero nos da esa enorme facilidad de ayudar a la casa opuesta, ¿no? Por eso muchos terapeutas tienen Quirón en la casa 1. Porque, claro, cuando uno tiene la herida en su propia piel, no, el otro no te tiene que explicar lo que es una herida. Tú ya lo estás viviendo cada segundo de tu vida, ¿no? Y de alguna manera tu presencia va a ser terapéutica, ¿entiendes? Pero Quirón es jodido, ¿eh? En cualquier casa. Lo conozco y lo reconozco. Bueno, seguimos con Urano. Pues fíjate que tener al extraterrestre Urano en casa 4, eso es tener una casa muy extraña. Tener una casa, dos papás, dos mamás, tener distintas nacionalidades en la casa, tener un papá hippie o una mamá volada. Sí, sí, sí. Urano, todos los transpersonales, lo que comentábamos antes del directo, ¿no? Los transpersonales son transpersonales y no podemos coger y decir, pues venga, vamos a integrarlos, vamos a darles una interpretación para la casa cuarta. No, porque el transpersonal que te va a hacer es te va a poner la casa cuarta patas arriba. Urano, ¿qué hace? Te deja en el aire porque crea un vacío, crea una discontinuidad. Y además la casa cuarta que
es una casa lunar que le gusta mucho sus continuidades, sus cierres, su bucle, su cerrazón, es una casa cerrada, de algún modo. Y llega Urano y dice, ¿lo que dices tú? Pues yo tengo dos papás. ¿Cómo que dos papás? Sí, dos papás, un señor y un señor, ¿no? O tengo un solo papá, o tengo un papá o una mamá, o tengo tres papás y tal, y no sé muy bien de cuál soy, cosas de estas, ¿no? Entonces, o no tengo a nadie, no tengo a nadie, o tengo, no tengo, tengo, no tengo, ¿no? También Urano en la casa cuarta es papá va y viene, no sé cuándo viene papá, no sé quién es papá, todo esto, ¿no? Y tú dices, coño, qué difícil, ¿no? Bueno, pues esos son los transpersonales. Tenemos de algún modo que conseguir integrarlos, muchas veces superar lo arquetípico, porque el problema es que enseguida agarramos lo arquetípico, ¿no? Y decimos, pues ya está. Y Urano, el arquetipo, ¿cuál es? El loco. Claro, el loco. En nuestra cultura es el loco, ¿no? Los uranianos están locos, ¿no? Entonces decimos, mi casa está loca, tengo una vida familiar loca, loca, loca. Y con eso ya está. Dices, no, 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 no. Ahí te has agarrado al arquetipo, pero eso no ha solucionado nada. Tienes que dejar que ese arquetipo se filtre, cuele hasta lo personal, ¿no? Y darte cuenta de que vas a tener que vivir una realidad que es muy personal, teñida profundamente. Tu ego va a tener que flexibilizarse lo suficiente para vivir en esa intermitencia, esa discontinuidad, ese vacío. Vivir momentos en que no tienes a dónde ir, de esto que dices, me caí, pero bueno, estoy cayendo hacia mi casa cuarta, pero de repente dices, coño, pero si no tengo casa cuarta, no tengo donde caerme muerto. Básicamente, claro, la casa cuarta es donde uno se cae muerto, ¿no? Y con Urano en la casa cuarta dices, que no tengo donde caerme muerto. Mira, me han despedido del trabajo, se ha ido mi pareja, y que era la dueña del apartamento donde vivía y tal, y ahora mismo, es una situación de Urano en la casa cuarta, no sé dónde ir. Bueno, pues no sé, búscate la vida, contacta con el arquetipo uraniano y eso te da opciones. Quizás vete a vivir con otra gente, vete a vivir a una comuna, qué sé yo, vive de forma no convencional, este tipo de cosas. Que Urano en la casa cuarta nos va a decir, si quieres seguridad emocional, la tienes que hallar en lo no convencional. Claro. Y una vez que te des cuenta de que yendo al inmenso mundo de lo no convencional, encuentras seguridad emocional incluso de mucha mejor calidad que la que te daba papá, mamá, el marido, la mujer, lo que sea, pues entonces, pues bueno, pues ya está, ya has integrado a ese Urano, ¿no? Pero claro, te hace salir de lo convencional. No puedes buscar, si te refugias en el arquetipo del loco, vas de culo, ¿no? Entonces tienes que, de alguna manera, reformular todo eso desde tu propia perspectiva, no refugiarte en arquetipos. Porque los arquetipos es lo que la sociedad, los labels, las etiquetas que la sociedad le pone a cada transpersonal. Urano es el loco, Neptuno el alcohólico escapista, Plutón el obseso, psicópata, etcétera, etcétera. No, tienes que reformularlo tú mismo. Y es que con Urano en casa 4 puedo sentir además que de repente algo estalla en mi casa y es como si tuviera un miedo de que algo va a suceder de repente. Eh, Porque con Urano seguramente sí van a caer rayos y centellas y se va a reformar todo de un momento a otro, de un instante a otro, como que uno dice, pero ¿qué pasó? Si acá todos estábamos bien y de repente cada uno salió por su lado, ¿sí? Y con Urano en casa 4 necesito sintonizarme con esas sorpresas. Eh, por lo tanto, ¿sí? Sí, no, no, es que es eso, no es que si con Urano en casa cuarto, a mí me ha pasado, no, me dice, es que yo quisiera tener tal, digo, pues no, va a ser que no, no puedes con Urano en casa cuarta, no puedes tener una familia estable, no puedes tener, espera un segundo, un segundito, un segundito. Les voy contando de Urano también en casa 4. Eh, Normalmente también representa como Urano es on-off, encendido, Sí, apagado, perdona, perdona, cambian de repente las que me, casas. me dicen Sí, que nos quedan 10 minutos. ok, ok. Sí. Acelerador. Sí, sí.
Llegó Urano. Tipo Urano, totalmente, totalmente, totalmente. Además, son los electricistas que han venido a hacer algo, o sea, más uraniano que esto. Ok. Y en mi casa, los electricistas en mi casa, diciéndome que se tienen que ir, y les he dicho, no, me tenéis que esperar 10 minutos y ya está, ¿no? O sea, Saturno, eso es Saturno poniéndole límites a Poniendo Urano. límites a Urano. Un último tema con Urano y es que mi familia puede estar representada en ideas, en filosofías. Cuando encuentro personas con unos ideales similares, ahí encuentro más consanguinidad que con los mismos Mm, genes. Eh, y un último tema es que con Urano en casa 4 hay un sentido de perfección muy alto. mm. Quisiera que es como si me exigiera que las cosas fueran perfectas e ideales. Entonces hay una divina insatisfacción interna muy profunda, en donde siempre me estoy evaluando desde una presión muy fuerte. Sí, es difícil, claro, los transpersonales están ahí para irnos, para meternos caña, básicamente. Si no, la vida sería. Por eso hay muchos astrólogos que solo estudian los personales y hasta Saturno. Es mucho más fácil. Si no hay problemas, ya está. Bueno, Neptuno. Ahora me dirán que se ha estropeado el agua, que se está inundando el garaje o algo así. Ah, señor. Bueno, Neptuno es, claro, es la falta de límites, ¿no? Entonces, un Neptuno en casa cuarta puede haber un problema también, porque puedes estar esperando el Padre Redentor, ¿no? Y claro, y lo que la vida te devuelve, en vez del Padre Redentor, es el Padre, en fin, el Padre que no supo poner límites. Bueno, hay que recalcar que una cosa es lo que uno tiene en su carta natal, que es el cómo uno ve la vida, y cómo era en realidad. O sea, tu padre podía haber sido alguien que no ha probado el alcohol ni ninguna droga en toda su vida, pero tú lo percibías como alguien que no estaba allí, alguien que Ausente. estaba ausente. ¿Por qué? Pues porque, bueno, desde tu óptica, ese padre no estaba allí, no estaba allí. Fíjate que también he visto ese aspecto en personas que han tenido un padre con una enfermedad crónica difícil que tuvieron que cuidarlo. Es algo así como con Neptuno, donde me victimizo por el padre o mi padre se victimiza por mí también. También la otra forma que he visto es que no se sabe bien quién es el padre y quién es el hijo con Neptuno allí. Es como si los roles se invirtieran, ¿sí? Y otro tema es pues que no hay como claridad. El padre presente puede estar presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Y una necesidad del padre de trascender de muchas No, formas. Neptuno es la ausencia de formas, que es de hecho todas las formas, y de ahí ese anhelo de un padre que cumpla todos los anhelos de uno mismo, que quieres tener todas las formas en ese padre, y de no saber si ese padre era hijo, era hermano, era amante, puede ser cualquier cosa, como con Neptuno, ¿no? Neptuno adopta todas las formas posibles, ¿no? Entonces, claro, el trabajo es trascender ese Neptuno también. Y otro tema que tiene con Neptuno allí es que puedo idealizar al padre de una manera, lo endioso, Mm, y entonces eso no me permite ver quién realmente es. Y sí, por supuesto a nivel interno me puede pasar lo mismo. Termino idealizando mi vida de tal forma que no me permito tener mm, una vida real y concreta. sí, ¿Mm? sí, sí, sí. En fin. Y Plutón, terminamos con Plutón. Plutón en la cuarta ahí es realmente duro, ¿no? Porque aquí Plutón en la cuarta lo que nos está diciendo es que vemos nuestras raíces, nuestros orígenes, como algo capaz de destruirnos. Y de ahí que hay una evitación de eso. ¿Qué pasó en tu casa? No lo sabemos, pero realmente tú lo que vistes, lo que sentiste es algo que podía acabar una amenaza existencial brutal. Y claro, tener eso en el fondo del cielo realmente exige a las personas que he conocido con esta posición, les exige un trabajo, yo diría,
bastante tiempo de darse, de volver realmente a esos orígenes, enfrentarse con ese monstruo y de alguna manera deconstruirlo, utilizar contra Plutón sus propias herramientas. Plutón es el gran deconstructor, pues bueno, deconstruir al deconstructor. Finalmente darse cuenta que no era tan fiero el león como lo pintan, de que el monstruo no era tal monstruo, que era un constructo, ese monstruo era un constructo nuestro o familiar, de construirlo y transmutarlo de algún modo, ¿no? Y ya a partir de ahí, claro, con ese Plutón ahí, el día que lo hayamos deconstruido, que lo hayamos, yo diría, que lo hayamos honrado, porque de algún modo hay algo que está pidiendo ser honrado profundamente en el dentro, en el seno profundísimo de lo familiar, que eso que puede ser también muertos, ocultos, abusados, violados, ese tipo de cosas que se ha enterrado muy profundamente y que están allí como un poltergeist, ¿no? Están allí pidiendo ser honrados por fin y resacados a la superficie. Es un trabajo duro, pero una vez que has hecho eso, ese Plutón te ofrece lo que tiene debajo, que es un tesoro enorme, que es, los diamantes, el oro, todo esto, ¿no? Y ahí ya sí que puedes rehabituallarte de una forma muy, muy potente, ¿no? Mira, yo lo veo también como una ancestralidad podrida por el tiempo, por las circunstancias, que necesita ser renovada. Entonces, si tienes un Plutón en casa 4, genera unas distancias sanas y prudentes con tu familia y con tus ancestros para poder hacer una recreación de la vida. De lo contrario, con Plutón se vuelve una obsesión. Me obsesiono por la figura de mi padre, por lo que me hicieron, por lo que sucedió en el pasado, y termino dándole vueltas y vueltas como el perro que está atado a un poste, que solamente puede dar vueltas allí. No, Necesito liberarme de esa carga ancestral. no, esto que dices es muy, muy sabio, de hecho, porque claro, uno no va y se mete en el agujero negro directamente, porque sabes que el agujero negro te va a despedazar. Uno crea modelos, crea simulaciones del agujero negro, va a ver una buena terapeuta, hace un largo trabajo y lo que haces con la terapeuta o con el terapeuta es hacer una simulación de todo eso en un entorno seguro. O sea, es que tu terapeuta no te va a devorar en principio. Entonces, y ya a partir de eso, efectivamente, porque lo plutoniano, por eso en los mitos de lo plutoniano te daban este escudo que era un espejo para que cuando te mirasen no te quedases paralizado, porque claro, lo plutoniano cuando lo miras te quedas paralizado de miedo, de pánico, es terrible, ¿no? Y claro, el espejo puede ser la terapia, puede ser la terapeuta, ¿no? El terapeuta. Entonces, efectivamente, con Plutón en la cuarta, yo te diría buscar una buena terapeuta debe ser una de tus principales prioridades, ¿no? Para hacer una simulación de todo eso y ya luego ir desmontando todo aquello. Y entendiendo que en la simulación, fíjate lo que sucede. Estuvimos hablando de Urano y llegaron los eléctricos a cerrar. Es decir, en la simulación, en la terapia también se generan situaciones paralelas, pero en un espacio seguro. Por lo tanto, se generan procesos plutonianos con el terapeuta que es necesario proseguir y para llegar a un fruto con ello y no renunciar apenas sucede alguna situación extraña. Sí. Pues sí, yo os voy a dejar porque si no los uranianos que me esperan ahí fuera se pueden convertir en plutonianos. Y si tengo una terapeuta cerca, pero preferiría no usarla. Creo que está ya tratando de contener la situación. Muchas gracias, José Alberto, Un y nos vemos abrazo. entonces en un mes En con un mes Casa ya 5. hablamos y Ahora quedamos para hablamos, sí. la próxima. Un abrazo. Hasta Gracias a toda la pronto. audiencia. Hasta pronto.